Bueno, vamos a ver ahora lo que es la forma polar. Necesitamos ver lo que es la forma polar porque una de las cosas que vamos a necesitar hacer en algunos ejercicios es escribir un vector de formas distintas. Y entre esas formas distintas, una de las cosas que vamos a necesitar es escribirlo en forma polar. No nos lo van a decir así, nos van a decir de otra manera, pero al final la herramienta que necesitamos es escribir en forma polar. Y equivalentemente nos van a dar la forma polar y necesitamos escribirlo de otra forma, de la forma en la que hemos visto en los vídeos anteriores. Necesitamos hacer otros cambios de representación, pero este es lo primero que vamos a ver. Y para que el vídeo no sea largo, vamos a dividirlo en dos. Primero explicaremos lo que es la forma polar y luego cómo cambiar de forma cartesiana, que es como se llama, la forma habitual que hemos estado viendo hasta ahora, a esta otra forma, que es la forma polar. Bueno, pues supongamos, para explicarlo, que tenemos un vector como el vector u aquí. Este vector, como sabemos, está, y he puesto para que quede claro, estas otras, los vectores unitarios i, que sería el azul, y j, que es el rojo. Este vector, bueno, pues es el vector 1, 2, ¿de acuerdo? Porque necesito moverme una unidad hacia arriba y dos unidades hacia abajo, perdón, una unidad hacia la derecha y dos unidades hacia arriba, ¿vale? Bueno, pues este vector, el 1, 2, ahora nos piden que lo escribamos en forma polar. La forma polar lo que utiliza es una manera de describir cómo ir desde este punto hasta este otro en vez de utilizar estas direcciones principales utilizando otra estrategia. Es decir, en vez de colocar, de situar este punto con respecto a este otro diciendo muévete una unidad a la derecha y dos hacia arriba, lo que utiliza son otras informaciones para colocarlas. Y esto se usa muchísimo en física y en mapas, en cartografía, por supuesto en astronomía. Y vamos a ver cómo se hace. La idea es muy inteligente y es muy sencilla. Lo que dice es, vamos a indicar primero a qué distancia estoy del origen y luego voy a indicar otra forma, de otra manera voy a indicar en qué punto me encuentro. Entonces, vamos a empezar por eso. Vamos a indicar primero a qué distancia me encuentro del origen. Y para hacerlo dice, bueno, en este caso yo lo sé, que este punto de aquí, luego explicaremos en otro vídeo cómo se calcula, yo sé que este punto está a una distancia de 2,54 del origen, 2,24, perdón, aproximadamente del origen. Para ser más preciso es raíz de 5. Bueno, pues entonces yo puedo colocar un punto de referencia aquí, eso punto no importa dónde lo colocamos, lo he puesto ahí, por eso de referencia. Y cuando doy la información de que estoy a esa distancia del origen, significa que vivo en una circunferencia, estoy en algún punto de esta circunferencia que tiene de centro el origen y de radio precisamente la distancia a la que está este punto. Pero ¿cómo sé que es este punto y no este otro o cualquier otro de la circunferencia? ¿Cómo puedo evitar esa ambigüedad? Bueno, pues la manera de evitar esa ambigüedad es indicar cuánto tienes que girar con respecto a la horizontal dentro de la circunferencia para encontrar este punto. Es decir, que utilizo dos informaciones, igual que aquí. Aquí las informaciones son cuánto me muevo en la horizontal y cuánto me muevo en la vertical, mientras que aquí es a qué distancia estoy del origen, lo cual me deja toda esta ambigüedad, ¿de acuerdo? No sé en qué punto de la circunferencia estoy, y luego necesito otra información más para situarlo, y esa información va a ser el ángulo. Si yo indicara solamente una unidad, yo sé que el punto está en algún lugar de, vamos a quitar la circunferencia por un momento, yo sabría que este punto de aquí está en algún lugar de la recta x igual a 1. Pero no sabría en qué punto está, no sabría en qué lugar está de la recta. Y para eso viene la otra información, que es que está a 2 unidades hacia arriba, y ya lo coloco perfectamente. Bueno, pues equivalentemente, aquí, cuando me dices que estoy a una distancia de 2,24 del origen aproximadamente, sé que vivo en algún punto de la circunferencia, pero no sé qué punto es. No sé si es este, si es este, si es este, o si es precisamente el que quiero. ¿Cómo lo averiguo? Con otra pieza, con otro punto más de información, otro poquito más de información, que sería el ángulo que tengo que girar. ¿De acuerdo? Ese ángulo lo hemos indicado aquí, pero sabemos que bien podríamos indicarlo aquí o en cualquier otro punto. Supongamos que está, por ejemplo, aquí, pues sé que estoy en esta circunferencia y ahora giro
lo que me indica este otro ángulo, 63,43. Y así llegaría precisamente a este punto. Si quiero indicar un punto que esté por aquí, pues el ángulo será de más de 90 grados. Si está por aquí, pues será un ángulo de más de 280 grados. O, bueno, si queremos, lo podemos dar en radianes también. Por lo tanto, la forma polar lo que utiliza son dos informaciones. Lo que utiliza es una información que se basa en la distancia con respecto al origen del vector. En este caso hemos colocado el origen del vector en el origen del sistema de referencia también, en el origen de coordenadas. No tiene ninguna importancia, simplemente para hacer el dibujo más sencillo. Distancia con respecto al origen. Esto vemos que se corresponde, la distancia al origen se corresponde con lo largo que es el vector, ¿de acuerdo? Es decir, que esto sería el módulo del vector. Ya voy adelantando un poco lo que vamos a hacer luego. Y luego la otra parte de la información que necesito es el ángulo con respecto a la horizontal. Y como siempre los ángulos se miden desde aquí hacia allá, son positivos, ¿de acuerdo? El ángulo con respecto a la horizontal. Y con estas dos informaciones puedo localizar un punto a partir del extremo del vector, a partir del origen del vector. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es la forma polar. Entonces un vector v se podría dar en forma polar de esta manera, indicando por un lado la distancia, que se diría así, raíz de 5, y luego el ángulo se suele colocar aquí, aquí debajo. Aunque esto no tiene demasiada importancia porque nosotros no vamos a escribirlo así, ni lo vamos a ver así, pero esta sería la manera en la que lo escribiríamos en forma polar. Raíz de 5, 63,43 grados. ¿De acuerdo? Este vector sería igual, raíz de 5 porque es realmente la distancia a la que está, veremos cómo se calcula. Este sería igual al vector dado como 1, 2 en forma cartesiana. Veremos que hay veces donde es más conveniente esta manera que esta otra, y por supuesto al revés. Hay ocasiones, muchas ocasiones donde esto es más conveniente que esta otra manera. Esta forma de aquí, que utiliza los dos números, se llama forma cartesiana, porque o binaria, porque utiliza dos números, pero sí, cartesiana es lo normal, porque utiliza los ejes cartesianos, sencillamente, ¿vale? Bueno, pues esto es la manera en la que lo que es la forma polar. Ya veremos cómo se pasa de la forma cartesiana a la polar y viceversa.